Súper. Pues bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Somos ya 43 asistentes, así que me consta, por tanto, que hay muchas dudas y ganas de conocer un poquito más sobre lo que vamos a comenzar a hacer este sábado, día del 9, con el arranque de 1 metro cuadrado por los ríos, embalses y pantanos. Que sepáis todos que estamos con vosotros desde SeoverLife y Ecoembes en la unión del proyecto Libera, que actualmente ya son más de 2.600 organizaciones las que colaboran habitualmente con nosotros. Y es todo un lujo, todo un honor y toda una responsabilidad también para nosotros acompañaros, daros la información, daros los contenidos, materiales y todo aquello que necesitéis para poder llevar a cabo estas recogidas, estas batidas que hacemos en esta ocasión en más de 400 puntos, que son aproximadamente 60 puntos más que el año anterior. Esto nos dice que obviamente hay ganas de llevar a cabo estas actividades para concienciarnos sobre el abandono de residuos en la naturaleza y no tanto solo el por qué, sino también el cómo estos residuos, esta basuraleza que nosotros hemos denominado, pueden afectar a los espacios y a las especies que en él habitan. Así que muy bienvenidos y bienvenidas y espero que os sea muy útil. La formación constará de varias partes, una de ellas, bueno, a modo de introducción, que es lo que estoy haciendo. A continuación, Miguel expondrá muy brevemente algunos tips de cómo esta basuraleza afecta a los entornos y a las especies, simplemente para que tengáis algunos datos relevantes sobre esta afectación. Es verdad que todos ya sabéis, si no lo sabéis, podéis dirigiros a la página web del proyecto Libera, en donde hay un conjunto de información bastante densa y vasta sobre todo la literatura científica que ha sido publicada al respecto y que os pueden aportar más datos. Y de hecho, no solamente tenéis una literatura científica recogida en diferentes informes en el área de ciencia, informes, sino que además dentro de estos mismos tenéis materiales de redes sociales que, por tanto, bajan toda esa información a un contenido mucho más divulgativo y mucho más práctico, mucho más resumido, que os pueden ser muy útiles. Esto sería la segunda parte. La siguiente sería en la que Miguel también expondrá cómo se lleva a cabo la caracterización, que es esta acción que os pedimos que llevéis a cabo en cada una de las recogidas con un objetivo claro, que es que todos los residuos que aparecen en vuestros entornos estén subidos a una única plataforma en donde que nosotros compartiremos no solamente con la administración local, regional, sino también con la nacional y la europea, para que vuestro granito de arena que ponéis en cada una de estas recogidas pueda llegar a ser una aportación al conjunto de la legislación o de las normativas que también se están poniendo, que se han puesto en marcha ya y que se siguen actualizando. Así que os animamos a hacerlo correctamente o al menos animaros a hacerlo, y si os equivocáis, porque puede ser que la metodología al principio pueda ser un poco más complicada, que no lo es tanto, pero puede ser que pueda pareceroslo. Que sepáis que también hay un equipo detrás que os dará una información concreta de dónde os habéis equivocado para que en las siguientes ocasiones lo vayamos mejorando. Pero es muy importante esta tercera pata de la caracterización de los residuos, a la que Miguel también se detendrá. Y ya para finalizar, abriremos un turno, como ha dicho ya Miguel en el chat, de preguntas, comentarios y necesidades que podáis tener para que vuestras recogidas sean un éxito tanto en convocatoria como en concienciación y en recogida de datos. Y sin más, Miguel, cuando quieras, comienzo con la parte primera, que es la de la afectación. Genial, voy a ir compartiendo el documento, así que cuando se vea me comentáis porque yo Ya dejo de está. ver. ¿Lo veis en pantalla completa? No, ¿verdad? No,
A ver, que no consigo la presentación porque lo veo aquí delante. Un segundo. Ahora sí, imagino, ¿verdad? Sí, ahora sí. Genial. Perfecto, pues lo dicho. Bueno, yo ahora dejo de veros a vosotros, así que cualquier comentario y demás que vayáis poniendo por el chat lo leeremos luego al final. Antes de empezar con lo que es la presentación, los primeros tips que siempre hacemos para los que no estéis habituados a la plataforma, aunque imagino que sí. Ya después de la pandemia nos hemos hecho todos expertos y expertas en estas cosas, pero tenéis una barra de chat arriba en la que podéis chatear, arriba o abajo, dependiendo de lo que tengáis vosotros como aplicación, si es el móvil o es en la pantalla del ordenador. Tenéis también, ahí podéis ir poniendo las preguntas. Tenéis también una manita así levantada para que en el turno de preguntas podáis ir levantando la mano. Somos 40 y pico, así que para ir en orden, si luego tenéis alguna cuestión, levantáis la mano. También deciros que como normalmente se apunta mucha gente a este tipo de formaciones, lo que hacemos es que de forma predeterminada tenemos desactivados la cámara y vuestro audio, vuestro micrófono, pues para que no entren conversaciones personales y para que la calidad de la grabación pues sea idónea para aquellos que tienen una peor conexión, pero que una vez que levantéis la mano, si queréis intervenir, no por escrito, sino por hablado, pues os daremos paso, ¿vale? Porque vais a ver que aunque lo activéis vosotros no os va a permitir. Vale, dicho esas cuestiones de la plataforma, antes de iniciar también con lo que es la PPT, vamos a hacer un repaso general a todo el tema logística. Os han tenido que llegar ya casi todos los materiales, a los que no tendrán que estar a llegar porque salieron los últimos antes de ayer y ayer algunos, pero muy rezagados que entran en última hora. Y normalmente llegan 24 o 48 horas. En principio, más que de sobra el plazo para que tengáis todos los materiales para la recogida. Los materiales, como ya sabéis, son guantes, bolsas y mandamos una balanza para que podáis pesar los residuos caracterizados, tal y como luego os pedirán en la aplicación los datos al final, ¿vale? Los datos que nos interesan más son de ítems, como luego veremos, pero bueno, el peso siempre está bien tenerlo a la hora sobre todo también de tener pues nuestras campañas de comunicación. Por otro lado, tenéis también en el correo que os hemos pasado a todos los organizadores, en el que venía este enlace, uno con el formulario de los seguros. Podéis inscribir a los inscritos, a los que vayan a la recogida con vosotros, hasta la misma fecha del evento, el mismo día antes del inicio de la actividad. Es un formulario online, basta con nombres, apellidos y DNI, si se tuvieran. Si es un menor que viene acompañado, con el DNI del adulto es suficiente. En el propio correo viene el número de teléfono y un número de póliza. Si surgiera cualquier accidente, al ser fin de semana, nosotros no estamos operativos en la oficina, llamar directamente a la compañía aseguradora y con ese número de póliza os cubriría, siempre y cuando, insisto, estéis registrados en el formulario que os pasamos, ¿vale? El seguro que hacemos es un seguro de accidentes, es un seguro básico de voluntariado, por lo que si muchos de vosotros participáis como empresas dentro de vuestra jornada de trabajo, por ejemplo, la cobertura que vais a tener con la Seguridad Social es mucho mayor, o algún colegio o algún club que ya tengáis coberturas, ya digo, suelen ser mucho más amplias que este seguro, pero bueno, no está de más. Aún así, si queréis, pues podéis inscribiros y estar doblemente asegurados, ¿vale? Vale, pues el tema de logística creo que ya hemos terminado. Voy a empezar con la primera parte, que es lo que comentaba Sara, que es una aproximación muy breve al problema ambiental de la basura, ¿no? Si estamos todos combatiendo este problema y estamos todos intentando poner soluciones, pues tendremos que ver por qué es un problema, ¿no? Justificar un poco desde un punto de vista ambiental por qué es importante que dediquemos recursos, tiempo y esfuerzo en combatirlo, ¿no? Bueno, lo primero es que cuando comenzamos el proyecto hace ya 8 años, esta va a ser nuestra 8ª anualidad. Este es el 7º metro cuadrado por ríos, porque fue el último que hicimos, porque empezamos en junio, pero el que hagamos en junio será el 8º ya. Es decir, ya llevamos un recorrido, pero cuando empezamos en su momento, ni siquiera había un término que se refiriese a este problema ambiental, ¿no? Sí que lo había en inglés, que es littering, pero no lo había en español. Entonces, lo primero que hicimos fue crear la palabra. Que lo que hicimos básicamente es juntar basura con naturaleza, de tal forma que el propio término se explique por sí solo y no necesite de explicación, ¿no? Todo el mundo lo comprenda.
Fue un éxito de campaña, ya que más que una campaña se ha convertido en una palabra, ya digo, se utiliza en medios no solo nacionales, sino internacionales, y es bastante frecuente ya escucharlo, incluso por parte de académicos, utilizar el término, lo cual pues para nosotros es un orgullo, porque al final lo que buscábamos con esto era trasladar ese problema que había en el campo pues a la sociedad, ¿no? Y qué mejor herramienta que la palabra, que es la forma con la que nos comunicamos. Pero bueno, aquí simplemente a puntualizar que cuando hablemos de basuraleza, pues nos referiremos a residuos sólidos manufacturados por el ser humano y abandonados en la naturaleza, ¿no? Cuando hablamos de naturaleza también va a ser un aspecto un poco amplio. Luego cuando hablemos de las caracterizaciones puntualizo también un poquito este término. Bien, ¿y qué impacto tienen los residuos en general? Bueno, los residuos son muy heterogéneos, ¿no? Como habéis visto en la foto y como os podéis imaginar, pues todo es dentro de este abanico tan amplio que puede englobar la propia definición, que son residuos sólidos abandonados, manufacturados por el ser humano y abandonados en la naturaleza, pues podemos encontrar desde plásticos, vidrios, inertes, medicamentos, no sé, se me ocurren un montón de variaciones, ¿no? Algunos que puedan ser directamente tóxicos, como puedan ser, pues imaginaos una batería de plomo, el metal que contiene, otros que sean totalmente inertes pero generen otro tipo de problemas, como puedan ser pues todos aquellos de origen mineral, como escombros, rocas y demás. Otros que puedan tener las dos partes, parte de toxicidad por la composición en la que está hecha y luego parte también de otro tipo de molestias. Con esto lo que quiero decir es que la afectación a la naturaleza pues, va a ser tan diversa o tan heterogénea como la propia composición de los materiales que conforman la basuraleza, ¿no? Pero de alguna forma lo que se produce evidentemente son cambios en el entorno tanto físico como biológico, ¿no? Luego vamos a adentrarnos en los residuos más comunes que encontramos, porque creo que es lo más útil, y bajando un poco a impactos más concretos, ¿no? Pero en general, pues por hacer así agruparlo en cajones más amplios, pues podemos hablar de contaminación de aguas y suelos, incluso aire, es decir, contaminación de lo que es el medio inerte, destrucción de hábitat, ¿no? Esto sobre todo puede ir asociados a incendios que se puedan generar con la propia basuraleza, que pues ya sabéis que es una de las principales causas de destrucción de hábitat. De hecho, abajo ya viene indicado en concreto los incendios. Y bueno, todos estos problemas ambientales pues conllevan o al final desembocan, ¿no?, en lo que es una pérdida de biodiversidad o una pérdida, destrucción de especies, ¿no?, extinción de especies. Ya digo, y acercándonos ya un poquito o concretando los residuos más frecuentes que encontramos en la naturaleza, pues vamos a hablar de los impactos concretos que tienen estos residuos. Por ejemplo, una sola colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua dulce con la presencia de hasta 400 sustancias potencialmente tóxicas, ¿no? Dentro de estas sustancias pues encontramos las más nocivas, como pueden ser nicotinas, alquitranes, que normalmente pues, todos conocemos, ¿no? La nicotina, de hecho, tienen unas propiedades que incluso se utilizan de alguna forma pues, en agriculturas ecológicas y demás, pues porque tienen una potencial letalidad, sobre todo en microorganismos, ¿no? También en pequeños insectos y demás. Pero no solo eso, sino que ya digo, metales pesados como cadmio, arsénico, que son bioacumulables y que pueden generar problemas en especies pues, de mayor rango de la cadena trófica y más a largo plazo, ¿no? Pensemos también que la propia colilla está hecha de acetato de celulosa, que es no deja de ser un polímero sintético, es decir, es un plástico, por lo que los efectos también que luego comentaremos un poco por encima de los microplásticos también se pueden asociar a colillas porque al final son generadores también de microplásticos, ¿no? En general, si hablamos de los plásticos, para que hagamos una idea de la magnitud del problema, 8 millones de toneladas de plástico llegan cada año. Se estima que entre 8 o 12 realmente. Cada año a los océanos en todo el planeta. En el Pacífico, por visibilizar este problema, existen unas grandes islas debido a las corrientes oceánicas que lo que hacen es que estos materiales con poca densidad acaban pues concentrándose en regiones de los océanos concretas, lo que se llaman las islas de plástico, ¿no? Hay muchas, hay como 8 grandes giros, pero realmente hay, ya digo, debido a las corrientes, pues hay otros sitios donde también se acumulan. Y en concreto la más grande, que es la que está en el Pacífico, pues tiene una extensión más o menos de 3 veces lo que sería nuestro país, ¿no?
no penséis en islas en las que se pueden caminar por encima, sino que son lugares donde la concentración de plásticos pues, es extremadamente alta. De hecho, algunas por las fotos satélites de Google Maps y demás se pueden ver. Hay proyectos también, ya que la naturaleza los ha recogido y los ha juntado, pues hay proyectos también encaminados a intentar extraer, ¿no? También decir que al final el 15% de los plásticos que vemos flotan de la basura plástica, mientras que el 85% están enterrados. O sea que esto al final, por mucho que pongamos proyectos en marcha que lo retiren, no sería más que la punta del iceberg, que es la parte visible. La parte invisible, ya digo, acabaría pues cayendo a los fondos oceánicos. ¿Y cuál es el problema de estos plásticos? Bueno, pues si empezamos con los plásticos grandes, existen como dos tipos de problemas principales, ¿no? El primero que son los enredos, como vemos ese ejemplar de Alcatraz, que se le ha enredado pues, en el pico en el ala lo que parece que es un artilugio de pesca abandonado y le ha generado directamente la muerte, ¿no? Muchas veces estos plásticos pues, generan laceraciones, pérdida de extremidades, infecciones que acaban derivando igualmente en la muerte del individuo, ¿no? Se estima que entre 1 millón de aves marinas y 100.000 mamíferos marinos y tortugas pues, perecen cada año por causa directamente de enredos o de ingestión. El enredo sería esta que estamos mostrando ahora, y la otra parte de los problemas que puedan generar los plásticos grandes pues, es la ingestión, ¿no? Ingestión podríamos diferenciar también diferentes tipologías. Por dividirlo así en 3 grandes grupos, tendríamos la ingestión de los plásticos duros, que lo que generan directamente son cortes en el tracto digestivo, provocando pues, problemas de infección sobre todo y muertes derivadas pues, de estas infecciones, aunque también atragantamientos, pero en menor medida. Luego plásticos blandos, como podemos imaginar, pues gomas, preservativos y demás. Estos son hasta 8 veces más letales. Lo que generan son obstrucciones en las vías respiratorias que conllevan posteriormente pues, a la muerte del individuo, ¿no? También ambos dos conllevan también una falsa sensación de saciedad debido a que están ingiriendo algo de lo que realmente el cuerpo no es capaz de metabolizar, ¿no? Esto también pasa, y sobre todo es la principal causa de la ingesta de microplásticos, que sería la tercera causa de ingesta. Los plásticos grandes no son biodegradables, pero sí que se van degradando, sobre todo por incidencia de la radiación solar. Y donde teníamos un plástico grande, acabamos teniendo muchos pequeños. Cuando los plásticos son menores a 5 milímetros, lo llamamos microplásticos. Y estos entran muy fácil en cadenas tróficas de animales biofiltradores, como pueden ser pues, grandes mamíferos, aves marinas o en general pues, limícolas también. Todo este tipo de animales que lo que hacen es filtrar, y les es muy difícil discernir pequeños seres vivos de los que se alimentan de estos plásticos, ¿no? De tal forma que, pues eso, parte de los 100.000 cetáceos, mamíferos marinos que calculaba la ONU que morían a causa de la basuraleza, pues tiene que ver con estos microplásticos, ¿no? El microplástico realmente lo que hace es lo que comentaba antes, una falsa sensación de saciedad y lleva a la muerte por inanición, pero también existen riesgos asociados a que los microplásticos, por cuál es su estructura, sobre todo los microplásticos con formas de fibras, tienen una superficie específica muy elevada, lo cual hace que fácilmente se le adhieran pues, diferentes patógenos, ya sean patógenos físicos o químicos, como puedan ser metales pesados o alguna sustancia química, o patógenos biológicos, ¿no? Como puedan ser virus o bacterias, que a veces incluso utilizan estos microplásticos como una especie de naves con los que colonizar territorios donde no existían estos patógenos, ¿no? Y bien, simplemente por terminar, decir que pues, evidentemente si esto entra en las cadenas tróficas de la fauna de la que posteriormente nosotros nos alimentamos, pues también acaba entrando en nuestra propia dieta, ¿no? Convirtiéndose ya no solo en un problema de impacto ambiental, sino en un problema de salud. Hay estudios en este sentido, me viene a la cabeza uno que se hizo en una universidad de Austria, donde se evidenciaban presencias de metabolito en orina y en heces de microplásticos en poblaciones de los 5 continentes, o uno que se hizo más recientemente en el Reino Unido, donde llegaban a cuantificar, ¿no?, cuál era la cantidad de plásticos que ingeríamos, y se veía que era la cantidad como una tarjeta de crédito en peso y en tamaño, los microplásticos que íbamos ingiriendo a lo largo de un año cada uno de nosotros, pues vía dieta o vía ropa sintética o chicles o bueno, diferentes contactos con los que tenemos con polímeros plásticos, ¿no?
En principio los plásticos son inertes, no generan ningún tipo de interacción con el cuerpo, más allá pues, de asfixia o demás que puede haber de plásticos más grandes, ¿no? Lo que sí que no está tan claro son muchas de las sustancias que se les añaden como aditivos a estos plásticos, pues para darle diferentes propiedades, como puedan ser algunos que impiden el paso de la luz ultravioleta, o retardantes de llama, o algunos que dan flexibilidad, o algunos tintes, que algunos de ellos, ya digo, sí que son susceptibles de ser tóxicos, ¿no? Ya, sobre todo hay los problemas que puedan estar asociados o el mayor riesgo se piensa que tiene que ver con todo el sistema endocrino, ¿no? Con disruptores endocrinos, sistema hormonal, aunque también hay algunos que, pues, que se presume que puedan llegar a ser cancerígenos, ¿no? Y aparte de ser un impacto ambiental por todo el daño que hace tanto a flora, fauna, como hemos indicado, como un problema de salud, no hay que dejar de perder de vista que también es un problema económico, ¿no? Hasta el punto de que se estima, por poneros un ejemplo, que cada buque pesquero pierde mermas de pesca hasta 18.000 euros, los europeos, esto es un estudio europeo, por causa de todos esos peces pues, que acaban siendo afectados por los plásticos y por los residuos y que no son obtenidos, ¿no? Imaginaos también aquí todo lo que tiene que ver con limpiezas de playas, en países tan importantes el turismo como nosotros, donde al final pues es dinero que sale de los impuestos de todos nosotros y también es un impacto económico a causa de la basuraleza, ¿no? Bien, y ante todo esto, ¿qué soluciones se proponen? Bueno, no voy a entrar tanto como la primera parte, que estáis viendo que lo estoy haciendo bastante introductoria de impactos, como esta segunda de soluciones darían por sí mismo para una sola formación, ¿no? Aquí lo que queremos es simplemente dar unos pequeños tics para que sepáis, aunque seguramente ya muchos de vosotros estáis en esto, que cuáles son las soluciones que se están proponiendo, así como cuáles son los principales problemas, ¿no? A grandes rasgos, uno de los grandes problemas que hay con todo el tema de los residuos abandonados en la naturaleza es la ingente cantidad de residuos que generamos como sociedad, ¿no? Esto va muy asociado a un sistema que tenemos de producción y consumo que es lineal. Es decir, obtenemos recursos de los entornos naturales que transformamos en productos que acaban abandonados, en el mejor de los casos, en vertederos y en el peor de los casos, pues en la naturaleza, ¿no? Una parte de ellos evidentemente se recicla y demás, pero sigue habiendo una gran parte de todos los residuos que generamos que son desechados, ¿no? Y la idea es como conseguir hacer un tránsito de esta sociedad a una sociedad de una economía circular, que la idea es pues eso, que todos los productos que generemos de alguna forma, una vez utilizados y sean residuos, pues entren otra vez en la cadena productiva en una especie de círculo donde generemos residuo cero, ¿no? A todo esto añadiríamos, porque todo este proceso de producción lleva consigo también unas emisiones, ¿no? A todo esto hay que añadirle también una parte importante de reducción, que no viene aquí reflejada, pero que también entran dentro de las políticas que debemos adoptar, ¿no? Es decir, reducir todos esos niveles de consumo innecesario o de sobreconsumo, que son al final la fuente del problema y que llevan además a plantearnos incluso la sostenibilidad en cuanto a la cantidad de recursos que necesitamos pues, para mantener una sociedad con un crecimiento demográfico y un crecimiento económico como el que llevamos en los últimos 200 años, ¿no? Ya digo, todo esto daría para mucho, pero es simplemente para que os hagáis una idea de qué es cuando hablamos esto de la economía circular, que además lo vais a escuchar mucho en los últimos años. Es un poco un sustitutivo de lo que se hablaba antes, cuando estudiábamos hace ya 20 años del desarrollo sostenible, pues como una vertiente sobre, vais a ver que hay pues planes de economía circular, agendas de economía circular y pues es un poco cómo conseguir esta transición entre todos, ¿no? Además, como decimos, la basuraleza es un problema que nos afecta a todos y también la solución la debemos encontrar entre todos, ¿no? Por eso nosotros desde el Proyecto Libera siempre trabajamos como con tres ejes diferenciados. Uno que es la población en general, que al final, pues dentro del sistema de producción y consumo del que hablamos, seríamos sobre todo la pata que tiene más que ver con el consumo. Luego, otra pata que son las empresas, que son aquellos que tienen que ver más con la forma de producir, pues para ver cómo conseguir con ellos también reducir pues toda la generación de residuos en la manera que tienen de producir y sobre todo la reducción de la generación de basuraleza. Imaginaos pues actividades económicas que puedan generar este tipo de residuos, hemos nombrado alguna como pesca o ganadería o bueno, podéis imaginar, ¿no? Todas al final potencialmente pueden generar de alguna forma basuraleza, pero sobre todo centrándonos pues, en aquellas
que su actividad es directamente en entornos naturales. Y la tercera pata con la que trabajamos son con administraciones públicas, que son un poco las que tienen que legislar, poner las reglas del juego, pues para que sean suficientemente ambiciosas para pues, conseguir estos objetivos que nos hemos implantado, ¿no? Esto sería como a nivel macro. Luego a nivel micro pues podríamos ir al detalle con los típicos consejos de todos, ¿no? Que esto tiene que ver más con el ciudadano, de la regla de las 3 R's famosa, ¿no? Que es reducir, es decir, todas aquellas actividades que vayan enfocadas a reducir nuestro consumo, a replantear la forma que tenemos que consumir, a introducir criterios ecológicos en el consumo, pues va a tener un fuerte impacto también en la no generación de basuraleza, ¿no? Pues bueno, estamos hartos, ¿no?, de escuchar estas cosas, pero bueno, por recordar algunas, si tenemos que ir a comprar al supermercado, pues intentar evitar esos productos sobreenvasados, ¿no?, que puedan generar más residuos de los que debieran. Pues si plantearnos si necesitamos renovar el vestuario como lo hacemos 4 veces al año, con prendas que igual no nos ponemos, si tenemos que renovar el móvil, ¿no? Toda esa parte que es más pensar, insisto, en si un sistema de consumo basado en el consumo como generador de felicidad para empezar, es eficiente, y segundo, si es eficaz, es decir, si consiguen al final ese objetivo de sentirnos mejor comprando, o es mejor pues otro tipo de actividades, ¿no?, que tengan menor impacto ambiental. Y segunda R, que todos conoceréis, será la reutilización. Todo aquello que no hemos sido capaces de reducir, pues buscarle una segunda vida. Pues esto aquí igual, estamos muy cansados de escuchar un montón de cosas, ¿no?, que tengan que ver con el consumo de productos de segunda mano, el donar la ropa a familiares, el darle una segunda vida pues a productos que, por ejemplo, el plástico es un gran material porque es muy resistente, pues igual no es necesario utilizar un envase de cualquier cosa y tirarlo, sino que ese envase pues puede servir de maceta, o bueno, ya sabemos, y ya digo, de estos estamos cansados de escuchar. Y por último, todo aquello que no hemos sido capaces de reducir, reutilizar, pues por supuesto reciclar. En reutilizar, por ejemplo, el típico caso de las bolsas, ¿no? Pues si tienes una bolsa de plástico que es dura, pues utilizarla 20 veces en lugar de utilizar una bolsa cada vez, ¿no? Y ya digo, todo lo que no hemos sido capaces de reutilizar y reducir, pues reciclarlo, ¿no? Este orden jerárquico de las R's no es arbitrario, sino que emana de una directiva desde el 97, donde insta a los Estados miembros precisamente a que pongan en marcha medidas enfocadas en esto, ¿no?, en potenciar primero la reducción, luego la reutilización y finalmente el reciclaje. Se dicen siempre en este orden porque tiene un sentido prioritario, ¿no? Y a estas R's, pues nosotros hemos querido sumarle una más, que es la de recoger. Y ahora con esto engancho con la segunda parte, que es la caracterización. No solo recoger basura, que también, y así eliminamos ese potencial impacto que pueda generar, sino recoger datos, que recoger datos nos es muy útil dentro del proyecto Libera, pues para poder encontrar primero cuáles son las fuentes, conocer mejor el problema y buscar soluciones más eficaces, ¿no? Bueno, dentro del proyecto Libera trabajamos en 3 pilares, que son los que habéis visto antes, y me voy a centrar aquí en el pilar de conocimiento. En concreto, dentro del pilar de conocimiento, paso esto un poco rápido porque el proyecto Libera también sería para una formación solo hablando del proyecto. Pero tenemos una parte que es la de ciencia ciudadana, en la que hacemos este tipo de convocatorias, donde pues, personas como vosotros, organizaciones, nos podéis echar una mano en esta labor de obtención de datos que nos permita conocer mejor el proyecto, ¿no? Esto es una especie de intentar hacer un mejor diagnóstico para a la hora de luego intentar poner soluciones, pues ser mucho más eficaces. En concreto tenemos 3, esas fechas están desactualizadas porque son del año anterior, disculparme. Tenemos el metro cuadrado por ríos, embalses y pantanos, que son el que ponemos ahora, y abajo veis las aplicaciones. Tenemos 2, funcionamos con el ITER, con Marnova, y luego con otra que se llama Basuraleza, que engloba estas 3. Estas 2, disculparme porque en el correo que mandamos anterior venía una guía de Marnova, que es la de playas, como veis ahí, y aquí vamos a hablar de la ITER. Es muy similar, o sea que aquellos que os habéis mirado la guía os va a servir porque es muy similar. Pero la que os voy a contar la metodología ahora es de ITER, que básicamente es igual que la de Marnova, solo que centrada en interior. Se quitan una serie de ítems de mar pues que no vamos a encontrar nunca en interior, y se adapta un poco a los tipos de espacio interior, pero la metodología es prácticamente la misma, ¿vale? O sea que ya digo, los que os habéis leído la guía os va a servir igual. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es bajarnos la aplicación, que la aplicación es, ya digo, es el ITER, y la encontráis así como bien escrito con 2 T's, y la encontráis tanto en las plataformas de Android como en Apple, ¿vale? Los que ya la tengáis descargada, pues podéis abrirla
porque lo que voy a hacer es un paseo ahora mismo para explicar cómo se caracteriza un transecto y podéis ir avanzando conmigo paso a paso. Y los que no, pues bueno, echar luego un rato y como esta grabación se va a subir, pues si luego tenéis alguna duda, pues siempre podréis ver. Pero vamos, es muy sencillito, lo primero que tenéis que hacer es instalaros la aplicación. Bien, ¿para qué vamos a utilizar esto? Bueno, básicamente, cuando vayamos a recoger un espacio natural, cualquiera de los puntos que habéis organizado, el objetivo, ya digo, no es solo eliminar de allí toda la basura que hay, sino caracterizar, es coger datos, decir qué tipo de residuo es el que habéis encontrado. Para ello, para que la metodología sea estandarizada y se puedan comparar todos los puntos que hacéis en cualquier región de España o incluso en cualquier región del planeta, pues se necesita coger una muestra, una muestra tipo, que se llama, que es como una unidad de muestra, que en este caso es el transecto, ¿no? En este caso hemos optado por transectos de 100 metros por 6 de ancho, ¿no? Y entonces todo lo que encontremos en ese transecto hay que caracterizarlo, hay que meter datos sobre qué tipo de residuo es el que encontramos ahí. Posteriormente, bueno, ahora vamos a ver cómo se hace el proceso, pero posteriormente eso se comparte una base de datos, en este caso es Paisaje Limpio quien está detrás de esta aplicación, que normalizará el dato y como decía Sara, pues esto se compartirá luego con el Ministerio y son los datos que obtiene, entre otros, España, pues para saber cuáles son los residuos más frecuentes, dónde se encuentran, más abundantes, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Es muy sencillo. Lo primero que hacemos es crearnos un usuario con el email y el nombre de la organización. Estos datos solo se van a utilizar, lo veréis luego en las condiciones de uso, para mostrarlo en la web, si abajo pincháis que queréis que se muestre web, o para mandaros el link con el informe generado de los datos que habéis caracterizado, simplemente, ¿vale? Lo digo porque vais a ver que ni siquiera se verifica, no llega a vuestro correo nada, o sea que podéis poner ahí lo que os dé la gana. Poner uno válido, pues porque va a ser mejor, pero vais a tener el seguimiento vosotros, pero quiero decir que con estos datos no vamos a hacer ningún uso que no sea el de la propia aplicación. En el nombre de organización o vuestro nombre personal, si lo vais a caracterizar dentro de los metros cuadrados, dentro de estas campañas, es recomendable que pongáis algo que tenga que ver con Libera. Por ejemplo, si sois el Ayuntamiento de Parla, pues ponéis Ayuntamiento Parla Libera o Libera Ayuntamiento Parla. Porque la forma que tenemos luego de filtrar y saber cuáles son, aparte por las fechas que están cerradas, como esta aplicación es libre y cualquier persona puede descargársela, la forma que tenemos de filtrar es directamente por el nombre. Aunque luego vais a ver que podéis añadiros a un proyecto, que sería lo suyo, si por el nombre ponéis directamente Libera, pues ya sabemos. Si no, pues poner vuestro nombre. Si ponéis un nombre, ya la teníais descargada de antes, podéis editar vuestro usuario tantas veces como sea, o sea que por eso no hay problema. Lo editáis, subís el punto, creáis el punto y luego lo vais a editar y ya está, ¿vale? Bien, vale, pues una vez que tengáis la app descargada, si no es si es la primera vez que lo hacéis, pues vais a ver que aquí en mis recogidas no tenéis ninguna. Y si ya la habéis hecho, pues aquí tendréis el histórico de todos los que habéis hecho. Le dais abajo al botón crear y al botón crear pues os va a salir algo así, ¿no? Donde tenéis que elegir el país, la comunidad autónoma, la provincia y el municipio, ¿no? Pues metéis los datos donde estéis. Esta captura creo que no está actualizada porque antes de esto te preguntaba el proyecto que estabais asociados y ahí es donde decía que vais a tener un desplegable y vais a encontrar proyecto Libera. Entonces le dais y así es más fácil también luego recoger datos y saber a qué proyecto estáis asociados. Algunos de vosotros seréis apadrinamientos, que seguramente tenga su proyecto propio, apadrinamientos proyecto Libera. Otros pues podréis ser aulas Libera, que también tendrá su proyecto. Y bueno, todos los que tengan que ver con Libera, vais a ver que tenéis una lista y seleccionáis el que corresponda. Ah, mira, me verá después, disculpar, sí que estaba actualizado. Ahí en donde pone seleccione proyecto. Bien, una vez que ya seleccionamos el proyecto, deseleccionarlo, sino dejarlo vacío y ya está. Pero vamos, si lo hacéis dentro del proyecto Libera, ya digo, seleccionar uno de Libera. Digo lo de dejarlo vacío porque luego esto lo podéis utilizar también tantas veces como queráis o con otros proyectos y no queráis asociaros a Libera a otras recogidas, ¿no? Una vez que hagáis eso, pues seleccionáis el tipo de zona, que normalmente nosotros recomendamos que sea natural. Aquí es donde comentaba antes lo de la naturaleza. Nosotros entendemos como espacio natural todo aquel espacio donde no haya una recogida de residuos municipal, ¿no? Imaginaos, o no municipal, pero vamos, una recogida de residuos profesional. ¿Por qué decimos esto? Pues porque al final, si lo que queremos analizar es el impacto que tienen los residuos en la flora y fauna, pues hombre, el dato de cuántos residuos hay en el retiro nos es útil, pero los residuos del retiro seguramente no tarden más de una semana porque haya un operario o una operaria que los retire, ¿no?
Entonces es mucho más útil que os vayáis a lugares donde, cuando decimos natural, es un descampado, una cuneta o un parque nacional. Son espacios donde no hay recogida, donde el residuo que esté allí seguramente al final, pues por efecto de la gravedad, vientos y demás, acaben en los mares o estén durante años afectando al espacio en concreto donde está, ¿no? Pero bueno, vais a ver que el tipo de zona, pues vais a ver que viene natural, urbano, hay una serie de indicaciones, podéis elegir el que queráis, donde estéis, aunque nosotros recomendamos que siempre sean entornos donde no haya limpieza, entornos naturales. El escenario, pues vais a ver que puede ser un sendero, en este caso va a ser un río, si lo hacéis dentro del metro cuadrado por los ríos, lo seleccionáis y si hay algún tipo de descripción que queráis hacer, pues ese es el recuadro donde lo podéis poner. Ya digo, el transepto lo tenéis abajo dibujado, siempre son 100 por 6. Lo que pasa que sobre todo en ríos hay veces que no es posible cumplir esto. ¿Por qué? Pues porque hay veces que por el tema de vegetación de ribera no pueden ser 6, o es 6 durante un periodo, pero luego no puede ser más pues porque directamente el río cambia, ¿no? No hace falta que sea en línea recta, puede seguir el cauce del río. Siempre lo más pegado al río posible, siendo seguro. Lo digo porque hay algunos ríos que según te acercas empieza a haber un problema de inseguridad. Entonces, siempre priorizar la seguridad lo más cercano al río. La idea es intentar caracterizar en este metro cuadrado tanto residuos que puedan acabar en los ríos como aquellos que provengan del río y que hayan sido depositados pues, en la ribera por alguna subida del río previo, ¿no? Ya digo, cualquier descripción que creáis que sea interesante para aportar información la ponéis. Si no directamente, pues no ponéis nada y seguís para adelante. Bien, ¿cómo fijar los 100 metros? Hay muchas formas. La forma más pro, y algunos de vosotros que ya lleváis mucho tiempo con nosotros, pues igual os conviene haceros con una cinta de medida o con una cuerda que sepáis que tiene 10 metros y la hacéis 10 veces, o si tiene 50 pues la hacéis 2 y si tiene 100 pues lo hacéis una vez y ya está, ¿no? Y de tal forma que indicáis el principio y el final. Otra forma también son los móviles. Todos los móviles tienen GPS. Si tenéis un GPS profesional, mucho mejor, pero si no tenéis el propio móvil, pues te servirá, ¿no? Tiene un margen de error, sobre todo en algunos espacios naturales, si no tienes buena cobertura y no puedes triangular, pues todavía el margen de error es mayor. También dependiendo del móvil, si tiene GPS o tiene GPS electrónico, pero bueno, más o menos os va a servir para saber si empezáis en un punto, vais andando con alguna de las aplicaciones que tengáis de mapas y vais marcando 100 metros, ¿no? Otra forma, la típica, la de la vieja, es dar los pasos grandes, y cuando lleguéis 100, pues lo marcáis. Siempre es mejor pasados, pasados más de lo que pensáis, tanto con el móvil. Si hacéis algo que no sea muy preciso, tanto con el móvil como con los pasos, haced más de 100 y luego indicarlo. Consideramos que hemos hecho 120 o algo así. Lo digo porque si hacéis poco y luego tenemos que normalizar, vamos a arrastrar más error. De tal forma que es mejor que hagáis, imaginaos, 1 kilómetro y luego dividimos el dato entre 10, que no que hagáis 10 metros y multipliquemos por 10 porque multiplicamos también el error, ¿vale? Cuestiones de estadística. Bien, una vez que ya tengamos identificado cuál es el inicio y cuál es el fin, que lo podéis hacer pues marcándolo con no sé qué, poniendo una mochila, o ya como queráis, nos ponemos en el momento donde vamos a empezar y vamos a obtener las coordenadas. Que no tenéis un móvil con GPS que no funciona ahí, pues bueno, quedaos exactamente con el punto y luego en Google Maps las buscáis, os metéis antes de enviarlo en editar el punto y los metéis a mano, ¿vale? Y si queréis poner el nombre de la zona, lo ponéis y no lo dejáis en blanco. Y ya empezáis a caracterizar la zona. Para caracterizar la zona hay dos formas. Una que es, una vez bien seleccionado esa superficie, esos 100 por 6, recogéis el grupo que estéis, todos los residuos que hay. Como os hemos mandado bolsas de diferentes colores, lo podéis ir separando ya directamente por el tipo de material que sea, que luego os va a ser más sencillo para la caracterización. Y una vez que lo tengáis, os vais a un espacio en común, alguien que tenga la aplicación instalada lo abre y vais metiendo los datos. Ya vais compartiendo, pues abrís todas las bolsas que habéis cogido, las amarillas, que lo más que tenga serán plásticos y pues, metales y demás por las latas. Las sacáis y empezáis a meter los datos de caracterización que tengáis. Luego vais a ver, son como cajones, luego vais a ver que es muy fácil meterlo. El que tenéis un azul, pues ahí vais metiendo los papeles, cartones y demás. Esa sería como la primera opción. Y la segunda opción, que también puede ser útil, es que alguien vaya con el recorrido con el móvil en la mano, que será la persona que vaya tomando los datos,
y el resto de personas, según va cogiéndola, le vayan cantando a esta persona pues el residuo que van metiendo. Que se aseguren, si hacéis esto, que no metéis ningún residuo en bolsa antes de que la persona que lo tenga lo haya apuntado, ¿no? Cualquiera de las dos formas de funcionar, sobre todo si hacéis la segunda, que la persona que lleve el móvil, antes de empezar la actividad, se mire bien la aplicación. Abra un poco los cajones, vais a ver que los cajones se abren. Por ejemplo, si damos al de plástico, pues tenéis esto. Y hay como una lista de ítems. Mirarlo bien porque hay veces que hay dudas de pues si este que era higiénico o es papel o es plástico, entonces más o menos tener localizados, porque luego os van a ir diciendo y normalmente ya digo, el cuello de botella suele ser la persona que lleva el móvil. Y nada, pues aquí es simplemente meter números. Si habéis cogido en el transecto de 100 por 6 44 bolsas, pues lo incluís. Habéis encontrado 63 tapones, pues lo metéis, que son 10, metéis 10. Simplemente el número de ítems, número de residuos de cada uno de los tipos que habéis encontrado. Vais a ver que os viene una foto, pues a ver, todo el mundo entiende más o menos la descripción, pero tenéis una foto un poco para guiaros y sobre todo tenéis un anillo donde viene el color del contenedor al que tiene que ir y por tanto de la bolsa a la que os hemos mandado, ¿vale? Tenéis una bolsa por cada uno de los 4 colores de los contenedores que tenemos en España. Pues hacéis eso con todas. Una vez que terminéis, os va a pedir el punto final, que lo metéis también, igual que el punto de inicio, y os va a pedir más información. Normalmente longitud muestreada, ya digo, serán 100 y anchura 6, ese es el tipo, pero si habéis metido alguno diferente, lo metéis. La fecha que os vendrá predeterminada, la de ese día, pero la podéis cambiar si la habéis recogido otro día. Y luego al final vais a ver que tenéis la opción de trasladarnos o de notificarnos un punto negro. ¿Esto qué es? Estas caracterizaciones sirven para la contaminación difusa, es decir, para residuos dispersos en la basuraleza. Pero si de repente en una de las caracterizaciones, imaginaos, os encontráis un vertedero de neumáticos, es decir, un punto con neumáticos, evidentemente eso ni se retira ni se caracteriza. No podéis, o sea, hay que, aparte por seguridad, algunos de ellos incluso no podéis manipularlos porque son tóxicos, pero sobre todo porque hace falta meter maquinaria y, bueno, necesita personal especializado, no son voluntarios. Eso lo que podéis hacer es tomar una foto, poner toda la información que nos sea más útil y nos lo reportáis. Le dais a siguiente y nos lo reportáis. Nosotros luego esos puntos los trabajamos con las administraciones para intentar recogerlos o si es uno que pueda generar un impacto ambiental grande por estar en un espacio con alto valor ecológico o ser un residuo peligroso, directamente lo denunciamos al SEPRONA, ¿vale? En ese caso llamaremos pues, para pediros toda la información necesaria y demás. Y ya está, una vez que lo tengáis podéis o enviar más tarde y se queda guardada en mis recogidas, luego iríais a mis recogidas, el momento que imaginaos que no tenéis cobertura, pues dais a enviar más tarde y se queda guardado. O que no habéis puesto bien los datos y os falta meter las coordenadas porque no las tenéis. Pues dais a enviar más tarde, cuando lleguéis a casa vais a Google Maps, pilláis las coordenadas, luego lo modificáis y enviáis. O otra de las cuestiones que podéis hacer es directamente enviarlo. Si tenéis todo bien hecho y tenéis cobertura, pues dais a enviado y directamente ya se envía, ¿vale? Y estos se quedarían ya guardados en mis recogidas. ¿Ves? Pues ahí antes no aparecía ninguno y ahora aparece pues ahí uno, ¿no? Tendréis tantas como las que hayáis hecho y las podréis ir viendo. Ya os digo, como metéis el correo electrónico, una vez que se normalice, pues os mandarán también un enlace del visor del ITER, que es este que hay aquí. Voy a dejar de compartir porque yo creo que esto se ve mejor en la página web. A ver, voy a compartiros la web directamente. Imagino que ahora estáis viendo mi pantalla, por lo que si dejo de compartir. Sí, la vemos. Si dejo de compartir esto, podréis ver la página del ITER. El ITER es esta, que como digo, es una aplicación que hemos hecho conjuntamente el proyecto Libera con la Asociación Vertidos Cero y Paisaje Limpio, ¿vale? Entonces directamente vais al visor, que es pone aquí mapa de recogidas, y aquí es donde se irán mostrando todas vuestras recogidas. Fijaos, desde que empezó a utilizarse esta aplicación, son 6.014 recogidas las que se han hecho con casi 2 millones de objetos caracterizados. Podemos ver directamente las gráficas del total, donde de todo lo que se ha recogido, pues el 38% son plásticos, 21 son otros, aquí tenéis, ¿no?, residuos higiénicos, aquí tenéis directamente por número de objetos, siempre se mide por ítems, lo que decía, en los pesos que al final de la aplicación os lo piden, nosotros los utilizamos simplemente como forma de comunicar, porque gracias al proyecto Libera hemos eliminado X toneladas y demás, pero no son datos con los que se suelen trabajar, directamente porque es muy difícil, es decir, si imaginaos, si conseguimos un residuo textil
mojado en el río, pues pesará 20 veces más que uno que encontremos en tierra firme, ¿no? Entonces es más fácil hablar siempre de ítems que no de pesos, que pueden llevar a más error. Y aquí pues tenéis el top 10, que como veis pues siempre son toallitas, colillas, el número 1, con gran diferencia. En todos los entornos pasa, no solo en interior, en mar también. Toallitas húmedas, luego latas, piezas de plástico, bueno, aquí tenéis. Esto si veis ya están más próximos, pero como veis toallitas de colillas siempre se disparan, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Pues si yo soy, por ejemplo, un educador ambiental y quiero poner en marcha una campaña de sensibilización, pues ya sé dónde me tengo que focalizar, ¿no? Irme directamente a colillas, público fumador, porque es uno de los grandes problemas. O irme a una campaña que tenga que ver con lo que tiramos por el VC, ¿no? Para que no lleven toallitas, por ejemplo. Que soy porque luego esto lo tenéis así como mucho más genérico. Aquí también veis el agua que se ha ahorrado, la electricidad que se ha ahorrado, pero luego podemos obtener información mucho más precisa, ¿no? Veis aquí el listado directamente de los puntos que se han creado. Aquí hay tantos que yo creo que no me lo muestra. Voy a hacer un filtro. Porque otra cosa que también podéis hacer es aquí es filtrar. Directamente pues decís en espacio natural, tipo de escenario, pues un río, pues ya que estamos en río. Y vamos a filtrar pues por comunidad, por ejemplo. Vamos a irnos a Aragón. Y le dais a filtrar. Y entonces os muestra lo mismo, pero solo de Aragón. Se han hecho 29 recogidas con esto. Y es lo que decía, si vais aquí al listado, aquí ya sí que os aparece. Veis directamente el vuestro. Este podría ser el vuestro. Una vez que se cree, pues ya se sube. Mira, este lo hizo SEO. Entonces vais a ver el detalle. Y veis directamente el lugar donde se hizo, que fue aquí, número de objetos que se encontraron, número de colillas. Entonces todos estos datos, que aparte, tanto por filtro como individualmente los podéis descargar en un Excel o en un PDF, estos se pueden directamente trabajar en pues por una universidad o por alguien que está haciendo un trabajo fin de máster o cualquier cosa. Son datos que pueden trabajar para intentar ver tendencias, abundancias, frecuencias. Es otro de los usos, ¿no? Y el último uso, que también es muy importante, que es el que se le está dando, es el que decíamos, compartimos con administraciones públicas, primero para que ellos sepan cuáles son los residuos, dónde los tienen y cuál es su tipología, como para que legislen sobre ello, ¿no? Pues si hay que poner una normativa que prohíba plásticos de un solo uso, por ejemplo, pues centrarnos en los más comunes. Y otros muchos usos que se os ocurren. Para al final la información es valor y gracias al trabajo de miles de voluntarios durante estos años, no solo con el proyecto Libera, sino con otras iniciativas, pues estamos consiguiendo muchísima información que es muy útil y que costaría muchísimos recursos, tanto económicos como técnicos, y que nos los estáis facilitando, pues gracias, ya digo, a la buena voluntad de muchos de vosotros que decidís dedicar un tiempo de vuestro día a salir al campo a preocuparos o a ocuparos por algo que os preocupa, ¿no? Por lo tanto, infinitas gracias en nombre del equipo Libera, que al final, pues sin vosotros el proyecto no tendría ningún sentido, literalmente, ¿no? Bien, y aparte de eso, nosotros hacemos con estos datos también un barómetro, que es el que veis. Ahí vais viendo el número de voluntarios que se van sumando anualmente. Como veis, tenemos un crecimiento desde el inicio, quitando el año de pandemia y el siguiente, que fueron un poco más flojos, en cuanto a número de voluntarios. En cuanto a número de puntos, el descenso que veis a partir de 2021 es que por causa de la pandemia limitamos los puntos a 10 personas por aquello de la distancia personal, pero veis cómo se dispara por puntos, el número de puntos, ¿no? Y ya digo, al final esto es un suma y sigue. Fijaos en el número de residuos caracterizados, como cada año también son mucho mayor. Y esto es gracias a que pues, el proyecto cada vez tiene más recorrido, tiene más presencia, y que gracias a que muchos de vosotros pues cada año estáis aquí saliendo a hacer vuestra caracterización anual, que ya digo que para nosotros es un orgullo. Ahí tenéis el top 5 de residuos que, como veis, quitando algún año que pueda entrar algo raro, pues normalmente se repite. Pues igual cambia el primero con el segundo, pero en ríos, toallitas y colillas siempre están primero, segundo, tercero, ¿no? Y en total de campañas, esto ya os he dicho que por ecosistemas tenemos 3, que es ríos, montes y luego tenemos la de bosques, río, mar y monte y bosques es la misma. Y luego tenemos un metro cuadrado contra la basuraleza, que es en junio, el 1 de junio este año, que es como ya no son 3 semanas, sino que es directamente un solo día para hacer mucho ruido, ¿no? Entonces, sumando esas 4 campañas que tenemos, pues aquí tenéis los datos, ¿no? Pues fijaos, el año pasado 34.575 personas participaron, que es una barbaridad, y se caracterizaron 335.000 residuos, ¿no?
se recogieron los datos, que esto es lo que os decía del peso, más de 223 toneladas, 224 casi, en 2.103 puntos de recogida, ¿no? Pues eso. Ya veis que los volúmenes son espectaculares. Y nada más, voy a terminar de forma muy rápida y luego abrimos turno de preguntas todo el tiempo que necesitéis. Con unos consejos que solemos dar, son un poco de sentido común, ¿no? Por ejemplo, eso ya os he dicho. Lugares, pues preferiblemente que sean entornos naturales donde no hay recogidas de residuos. Sería conveniente haber detectado basura previamente. No es necesario porque una caracterización de un punto donde no hay basura, pues también es útil, es un dato científicamente igualmente válido. Pero bueno, ya que hacemos el esfuerzo de ir, pues mejor retirar la basura y eso que quitamos, ¿no? Lugares que sean de fácil acceso, sobre todo si en ríos, que ya os he dicho que algunos, pues el acceso es complicado, pues por la propia erosión del terreno del río, o la propia vegetación o el propio río que pues, al final con la humedad hace que el suelo sea más difícil de pisar, ¿no? Sobre todo si aquí si vais a convocar gente de fuera, que tampoco sabéis cuáles son ni su estado de forma ni demás, pues eso, que sea fácil acceso y que todo el mundo más o menos pueda realizar la actividad. Lugares cercanos a una zona de aparcamiento, sobre todo si vais a recoger, que esto no lo hemos dicho, porque los residuos una vez que los recogéis tenéis que depositarlos en los contenedores municipales más cercanos que tengáis. Entonces, si tenéis, normalmente a estas actividades vais en coche, si no hacéis una ingente cantidad de residuos, lo suyo es que metáis luego las bolsas en cada uno de los coches y en cuanto lleguéis al primer contenedor de cualquier municipio, los arrojáis, ya lo tenéis separados por colores, ¿no? Que de repente veis que habéis generado tanto que no os podéis hacer cargo de ello, pues hay que dejarlo cerca de una carretera, de un acceso, sobre todo donde entendáis que pueda entrar un camión, y llamar al número del ayuntamiento y decirlo, que habéis hecho una recogida, que tenéis un montón de residuos y que no podéis haceros cargo con ello, que por favor vaya alguien a recogerlo. Hay que asegurarse de que el lugar no pertenece a una finca privada, el que estáis accediendo. Ya sabéis que además el monte últimamente es cada vez más difícil discernir lo que es privado o no. Entonces aseguraos, porque si es así, tenéis que pedir permiso al dueño de ese espacio, de esa finca, para poder entrar, ¿no? Normalmente, si son espacios públicos, nosotros recomendamos siempre que por lo menos lo notifiquéis al ayuntamiento al que pertenezca, ¿vale? En algunos de ellos, si tienen alguna figura de protección, vais a necesitar permisos. Imaginaos pues espacios con alto valor ecológico, que pueda haber algún problema porque justo en esa época pues anida algún ave, alguna cuestión así, tenéis que tener permisos para ir, ¿vale? Otros muchos no. Esto siempre es muy complejo, son dudas que siempre nos trasladáis. Primero, nosotros no podemos pedir los permisos en vuestro nombre porque sois vosotros los que hacéis la actividad, o sea, sois vosotros los que tenéis que solicitarlos. Los plazos varían un montón dependiendo de cuál sea la administración competente, y como en España además la administración en medio ambiente está compartida, pues es que depende de si es en ríos, como en muchos de vuestros casos, pues hay algunas zonas que tenéis que pedir el permiso directamente a la Confederación Hidrográfica. Si es un parque nacional, pues al organismo autónomo de parques nacionales o al ministerio. Si es un parque municipal, pues al ayuntamiento. Si es un parque natural, a la comunidad. Y luego encima, como cada una de las comunidades pues, funciona de forma diferente, es imposible haceros una guía que os sirva a todos, ¿vale? Entonces, lo más fácil es llamar al ayuntamiento y decir, voy a recoger aquí. Y que sean ellos los que os digan primero si hace falta permiso y a quién os tenéis que dirigir. O si no hace falta y simplemente con notificarlo, pues ya es suficiente, ¿vale? Normalmente, ya digo, son actividades donde no vais muchas personas, donde además lo que vais a hacer es recoger basura, no metéis maquinaria, no ocupáis el espacio. En los 8 años que llevamos, nadie nos ha comunicado nunca que tengamos problema con esto. Pues de que haya ido un guardia ni nada de esto, pero pues os lo tenemos que trasladar para que sepáis que esto funciona así, ¿vale? Bien, en cuanto a los materiales, pues os mandamos los guantes, que son guantes como los que veis en esa imagen de allí, son guantes de jardinería, es decir, os protegen de cualquier lesión superficial, pero por ejemplo calan el agua, entonces si alguno de vosotros tenéis heridas en las manos y demás, pues no toquéis dependiendo qué objetos, podéis caracterizarlo pero dejarlo ahí, ¿vale? Vuestra seguridad siempre es lo primero, pues imaginaos algunos residuos higiénicos, pues que puedan tener algún microorganismo
que sea un patógeno y os pueda entrar, pues eso, cualquier cosa que veáis que os da, o una jeringuilla que pueda perforar el guante, cualquier objeto que veáis que pueda poner en peligro vuestra salud o vuestra integridad, la dejáis. La caracterizáis, pero la dejáis, ¿vale? Aparte de los guantes, pues os mandamos bolsas de diferentes colores. Luego os mandamos también una báscula y aparte de eso, pues tenéis que llevar evidentemente un móvil con la aplicación instalada, que en este caso pues sería la del ITER. Y aparte, pues lo típico, ¿no? De llevar ropa cómoda dependiendo de la zona que estéis, adecuada al momento del año que estéis, pues si va a llover, protección para la lluvia, si hace sol, protección para el sol, pues este tipo de cuestiones, ¿no? Llevar algo de comida o bebida para poder reponer fuerzas en caso de que sea necesario. Y si disponéis de algunos de estos objetos, que son como pinzas que os puedan permitir llegar a objetos más lejanos, o directamente maderas con pinchos que os permitan coger ciertos objetos a los que no llegáis, sobre todo en río donde hay vegetación de ribera y es fácil encontrar toallitas pues, que con subidas de río se quedan enganchadas y cosas así, pues también os va a ser de utilidad. Si no, lo dicho hasta antes, pues directamente lo caracterizáis y lo que no podéis acceder, pues no lo cogéis. Aquí siempre priorizar seguridad, ¿vale? Sobre todo si vais con peques, que ya sabéis que enseguida se despistan y pues podemos tener algún susto. Vale, aparte de eso, no llenéis las bolsas demasiado, ya que es muy común intentar abarcar mucho y luego pues que estas bolsas se rompan a medio de camino. Si la zona es amplia, dividir en grupos pequeños, podéis hacer tantas caracterizaciones como queráis. Normalmente lo que se suele hacer es una caracterización, pero no quedáis 20 personas para recoger 100 metros. Entonces directamente caracterizáis 100%, 100 por 6, pero luego pues una vez que habéis caracterizado eso, seguís limpiando todo todo el espacio que estéis, ¿no? O hay gente que directamente, si el espacio es muy amplio y son muchas personas, pues hacen varios grupos y hacen varias caracterizaciones. Al menos una, como mínimo una, y máximo, pues todas aquellas las que queráis hacer, ¿vale? Estimad el peso recogido total y haceros una foto con él, que eso está bien luego además para moverlo por redes sociales con los hashtags de Proyecto Libera o Basuraleza, que eso nos sirve también pues para sensibilizar a otras personas y hacerles conocer el proyecto para si se animan para futuras convocatorias. Y lo que os he comentado antes, dedicar unos minutos antes de la actividad pues para repasar dónde va cada residuo y tenerlo claro a la hora, sobre todo a la persona que vaya a estar con la aplicación. Y nada, consejos de seguridad yo creo que ya os he comentado a todos un poco, ¿no? Lo que os he comentado. Vuestra seguridad es lo primero, tener cuidado con no meteros en zonas, pues por ejemplo ahora no hay muchas por la época que es, pero toda la zona de zarzas, pues tener cuidado, pues ya sabéis que son zonas donde os podéis enganchar, o no llenar demasiado sacos si lleváis, porque luego hay que cogerlos y podéis tener un problema en la espalda, ¿no? Lo típico. La seguridad es lo primero, esto es importante que lo tengáis, sobre todo si lleváis gente. Está muy bien que intentemos echar una mano, pero lo primero que tenemos que hacer nosotros para poder ayudar es cuidarnos. Y nada más por mi parte. Dejo de compartir pantalla y si queréis pues pasamos a contestar preguntas del chat si los hubiera, y a cualquiera de vosotros que tengáis algo que decir pues levantáis la mano en la parte que pone participar y os damos paso. Abrimos micro y cámara y nos trasladáis vuestras dudas o vuestras preguntas que queráis. Empezamos, si te parece, por la parte de abajo respondiendo, aunque ya hemos respondido algunas. Y luego si hay alguien que quiera abrir o levantar la mano, pues bienvenido será. Hemos compartido en el chat el acceso a los datos que ha mencionado Miguel, tanto del barómetro como el visor del ITER, para que lo tengáis directamente aquí en el chat. Están ya colgados. Eso es una cosa. Luego el Ayuntamiento de Segovia nos preguntaba si el número total de kilos se pone al final, y en este caso responderos que lo podéis poner al final, pero también lo podéis mandar a través del formulario. No, en este no se manda formulario. No, Lo podéis poner en la propia aplicación. La podéis poner al final de todo en observaciones. Eli ha respondido que lo mandabais en el formulario, pero en este caso en el metro cuadrado de ríos, de playas y de montes no hay formulario después de la recogida, solamente en el 1 de junio, que es el metro cuadrado contra la basuraleza, ¿vale? Esto tiene una razón de ser, fundamentalmente, que en la aplicación nosotros nos vamos a caracterizar solamente los 100 metros por 6, pero probablemente sigamos recogiendo y haya más kilos de los que recogemos
que de los que caracterizamos. Y por tanto, al final de la aplicación podemos poner como observación el número de kilos que hemos recogido al final. Si lo diferenciamos además por las bolsas de colores, es decir, el amarillo, el contenedor amarillo, azul, verde o negro, pues mucho mejor porque también nos ayuda a hacer una estimación aparte, ¿no?, de los datos que habéis visto. La propia aplicación te pide al final kilos, Eso ¿vale? Por es. cada uno de los De de las fracciones. No, no ha aparecido, bueno, no aparece ahora el móvil, pero vamos, lo vais a ver. No os he hecho esa captura de pantalla porque es la última que sale, pero vais a ver que pone kilos recogidos. Si os viene envase, papel, cartón, vidrio, entonces metéis el kilo por cada una de las fracciones. Si no tenéis la balanza, pero no habéis llegado, o este año, esta vez hemos enviado todos, pero hay veces que nos quedamos sin existencia, lo estimáis, ¿vale? Ya digo que es un dato que no utilizamos para hacer ciencia con él, entonces nos vale una estimación. Pero ya que tenéis la balanza, pues aprovecháis y lo pesáis. Tened en cuenta que los materiales que ya tenéis, sobre todo las balanzas, son reutilizables y los guantes también son reutilizables. Los podéis lavar y los podéis volver a hacer servir. Las bolsas van paquetes completos, normalmente no se acaban y por tanto también podéis evitar el sobreenvío de material y reducimos también nuestra huella, ¿vale? Importante Eso es. para esta y las próximas veces. Sí, los que habéis creado el punto como organizadores veis que os pregunta el propio formulario si queréis recibir material. Entonces, lo que dices ahora, todos los que tengáis ya pues, guantes, pues indicar que no guantes, porque vais a ver que os permite elegir cada uno de Eso de es. los productos que enviamos. Una pregunta que dicen por aquí, mm, ¿podéis especificar en qué parte del documento que enviasteis se puede introducir el DNI y los datos de participantes? Ese no es en parte del documento. En el email que os mandamos hay un enlace a un formulario de seguro que vamos a volver a enviar con la formación. Una vez que subamos la formación a YouTube mañana, os enviamos un email a todos con esta formación para los organizadores que no hayan podido venir. Y os volvemos a repetir tanto la parte del seguro, que la vais a tener ahí ya añadida, como la póliza y demás, y cómo tenéis que hacerlo, ¿vale? Y también nos hacen una propuesta al respecto que para futuras campañas que sean directamente los participantes los que puedan introducir sus datos. Esto lo hacemos, contesto yo, solamente en el metro cuadrado contra la basuraleza del 1 de junio. Ahí, si volvéis a llevar a cabo esta recogida, tendréis la posibilidad o tendrán la posibilidad de sumarse directamente personas a esos puntos directamente. En este caso, como son recogidas por entornos y más estipulamos nosotros, más dedicadas a concienciar a grupos de personas más cerrados, lo que hemos querido, lo que hemos convenido es que cada uno de los que organizáis podáis recoger los datos de los participantes. Y un recuerdo, el mismo día, en el caso de que haya participantes que se sumen el mismo día, podéis coger el nombre, apellidos y DNI y subirlo a la plataforma en ese mismo momento sin ningún problema. Más cosas. Nos decía por aquí Fernanda que la invitación de esta actividad le llegó a través de la USAL, de la Universidad de Salamanca, pero que en el formulario de inscripción no se preguntaba la dirección para hacer llegar los materiales. Y se pregunta si se entregarán los materiales a los alumnos de la USAL el mismo día de la actividad. No sé si tú tienes respuesta al respecto, porque inicialmente todos los que estáis aquí sois organizadores de puntos y cuando inscribís vuestro punto en el formulario os preguntan sí o sí si queréis o no el envío de materiales y si decís que sí, se despliega bueno, hay un desplegable donde se indica que pongáis vuestra dirección física para mandaros los materiales, ¿vale? En todo caso, responde un poquito más abajo eh, otra persona que ahora mismo no veo, Aida de Aranjuez, que dice que en principio la universidad sí que os dotará de esos materiales en los días previos. Desconocemos, poneros por favor en contacto con la USAL en este caso, porque desconocemos cómo ha podido pasar esto. Inicialmente debería de ser eso, que cada persona que hacéis un punto sois los responsables de recibir esos materiales y de por tanto también distribuirlos entre los participantes. Vale, más preguntas. Dice Lucía Gervilla que no le ha quedado muy claro que si desde la aplicación del móvil puede ver las coordenadas de la misma aplicación.
Sí, ¿Cómo sí, se marcan las coordenadas? la aplicación del móvil te va a pedir inicio del transecto. Es decir, imaginaos, ya que hemos marcado esos 100 metros y marcas el inicio y el fin, te pones donde vas a empezar y le das. Sigues hasta el final y al final das el cierre. Y te va a marcar tanto el primero como el final. El primero te lo va a marcar al inicio antes de meter los ítems y el siguiente podéis ir al final de la aplicación y cerrarlos y luego lo vais a caracterizar. Si no hacéis lo que os decía, iniciáis y empezáis toda la caracterización. Lo bueno que tiene la aplicación es que os deja ir adelante y atrás sin tener que meter datos. O sea, podéis continuamente ir navegando pestaña adelante o pestaña atrás e ir metiendo los datos que necesitéis. Lo que os decía era que no todos los móviles tienen coberturas con GPS en espacios naturales. Entonces, si veis que no es así, quedaos tener una referencia muy clara de dónde habéis empezado para luego buscarlo en Google Maps y tener clara buscar las coordenadas. En Google Maps es muy sencillo. Si tenéis alguna duda, de todas formas, nos escribís. Pero os ponéis en el punto del inicio, dais botón derecho, obtenéis coordenadas y directamente las apuntáis en la aplicación, ¿vale? Si tenéis alguna duda, luego nos decís, pero es muy sencillito. Desde el Ayuntamiento de Ceutí, Gertrude nos dice que intentó organizar varios puntos porque efectivamente cada punto solamente pueden ir 20 personas por una cuestión medioambiental, para no salirnos de los espacios habilitados para caminar, por ejemplo, un sendero, o para no atropellar, ¿no?, a la biodiversidad que allí esté presente. Entonces, dice que cómo puede hacer esta cuestión operativamente. Efectivamente, Gertrude, la idea es que si tú vas a hacer un punto con 120 personas, que es lo que dices, tú puedas reunirlas en un lugar, por ejemplo, un parking, y a partir de ahí distribuyas en grupos de 20 por todo el espacio natural. Pero para hacer esto tienes que haber hecho los puntos correspondientes hasta 120 personas para poderte enviar todo el material, ¿vale? Luego Rafael de Acciones Unidas nos dice que se puede cambiar la fecha de recogida, Miguel. Sí, sí, una vez que creáis vuestro punto de recogida, si os vais al mismo sitio donde os tuviste que loguear de la página web, vais a ver que tenéis un apartado que pone mis recogidas. Dentro de ese apartado de mis recogidas directamente podéis editar. Cambiáis la fecha directamente y ya está. Aquí, como son grupos cerrados, que directamente sois vosotros los que convocáis a la gente y no se os apunta nadie, como decía Sara, vía online, vía web, pues no hay que, o sea, con que vosotros notifiquéis a esas personas el cambio de fecha es suficiente, no tenéis que notificarnos a nosotros. Automáticamente se queda reflejado en la aplicación y ya está. Lo mismo, perdona, si cambiáis cualquier otro dato, si decidís caracterizar en otro sitio, pues os metéis y lo editáis. Queda todo registrado. Tenéis disponibilidad para crear, incluso si decidís cancelar, pues os metéis y borráis el punto y ni siquiera nos tenéis que escribir, directamente ya Que no lo aparece. hagáis, ¿eh? Vale, luego también nos dicen que desde la Asociación Burru que no les ha quedado claro cómo introducir los datos del DNI de los voluntarios. A continuación, no hoy, sino mañana por la mañana, recibiréis otro mail con un link a un formulario y ahí podéis introducir los datos de los voluntarios con sus DNIs. Es muy evidente, o sea que lo vais a recibir otra vez mañana. Luego, también otra persona del Ayuntamiento de Segovia nos dice que han puesto recogidas abiertas y que si deben de cambiarlo a cerradas. En este caso, al ser un ayuntamiento, te recomendamos precisamente que lo dejes abierto, porque puede ser que haya personas de la ciudad que quieran participar de estas recogidas y así en el contacto que habéis dejado abierto para que la gente pueda llamar y se puedan apuntar a vuestra lista y a vuestras recogidas. Así que dejadlo en abierto, mucho mejor. Luego, Avatar dice, yo he creado un punto en mi pueblo en un río ya que suelo ir a limpiarlo. Hace unos días fui al ayuntamiento para el permiso y justo me han dicho que ellos han solicitado ya uno también en ese mismo punto para unos días antes. He intentado contactar con vosotros por correo para comentaros, pero no he obtenido respuesta. Quería saber si puedo hacer la limpieza en otro lugar diferente de mi pueblo o qué hacer en este caso, ya que seguramente esté limpio y el lugar cuando vayamos, o eso esperamos. De todas formas, le he dicho que de sumarme al día de su limpieza. Yo Claro, aquí, no sé si, bueno, contestas tú. sí, esas opciones, que os has planteado tú un poco todas las opciones. O bien vais a otro sitio que directamente, pues lo que os he dicho, lo cambies en la aplicación y directamente no lo tenéis ni que notificárnoslo. O otro día, si sabéis que es un lugar, imaginaos que se llena por el botellón y que el domingo va a estar otra vez lleno de mierda, eso vosotros conocéis mejor los espacios. O lo que has puesto al final, quedar con ellos y sumar fuerza y en lugar de ir un grupo de 20, pues vais de 40, os dividís en dos subgrupos y ya está. Es que eso dependerá mucho de cómo está el espacio, vosotros lo conocéis mucho más. Dice que los demás sitios no serán ríos. Bueno, pues en este caso podéis cambiar o de ribera, del lado,
o podéis iros más adelante o más hacia atrás, ¿no? Que siempre el río al final es, bueno, largo, ¿no? Y lo ideal es incluso poder hacer limpiezas en varios puntos de ese mismo sitio. Sí, y si por lo que sea no encontráis ningún sitio que conozcáis, pues que sea accesible en el río o que no haya residuos, si es que no hay residuos, podéis caracterizar esa zona, aunque haya poco, y limpiar otra que no sea de río, pero que sea interior, ya que estáis y lo hacéis. O a las últimas, si no hay otro río, pues caracterizar cualquier entorno natural, ya que tenéis los materiales, no pasa nada, Exacto. lo indicáis en el íter que no es el río y ya está, quedará marcado. Carolina García García nos dice que cuál es el máximo de personas que pueden entrar en el seguro por cada punto de recogida. Lo ideal, que es lo que recomendamos, es que no sean más de 20 personas, que es lo que estamos diciendo, por lo que hemos comentado de no invadir el espacio natural, ¿no? Y por lo tanto, el máximo serían idealmente 20 personas. Si hay alguna más, porque ese día se presenta alguna persona más, no hay ningún límite, pero sí que os animamos a que en el momento que se conforme el grupo, si hay, por ejemplo, 30, pues que os dividáis, ¿no? 15 por un lado, 15 por el otro y así podéis no solamente como estorbar menos en la naturaleza, sino que además podáis pues cubrir más espacio natural. Claro, la idea aquí también es que vosotros también vayáis viendo. Hay que ser prudentes a la hora de hacer cualquier actividad en un entorno natural y nos pasa a nosotros pues cada vez que salimos a ver pájaros o cualquier actividad que como la masifiques, pues por ruidos, molestias, pisadas y demás, está generando un impacto ambiental que a veces es mayor que incluso el de retirar basura. Entonces, como no podemos controlar todo, y pusimos un máximo de 20. Claro, esto no es igual a Piclave en el Parque Nacional de Picos de Europa que en el descampado de tu pueblo. Entonces Exacto. eso vosotros ir baremando, si entendéis que y conocéis de temas de medio ambiente o consultáis con el ayuntamiento y os dicen que no hay problema por ir 30 o 40 personas, pues ir vosotros y ya está, os apañáis con el material que hay y os apuntáis en el seguro que no hay ningún problema. De todas No, formas, yo creo que también que preguntaba sobre cuántos nombres se pueden introducir en el formulario del seguro de golpe y Sí, creo que puedes meter todos, aunque tengas varios puntos, sí, como sí. va asociado al correo, no va asociado al punto, Aquí, se pueden aquí meter toda una tenéis, tanda. aquí tenéis dos opciones, o bien creáis tantos entradas en el formulario como nombres tengáis, que es un poco eh, fastidiado porque tenéis que trabajar más, o directamente ponéis nombres, coma, apellidos, coma, nombre, coma, apellidos, y así condenéis todo, ¿sabes? Pues por ejemplo, si vamos Sara, pues pongo Sara y apellido de Sara y su DNI, coma, mi nombre, apellidos y el DNI, coma, el de Eli, y los metes todos en uno. Así también se aseguran. Otra opción es mandar tres, uno por Sara, otro por él y otro por mí. Como vosotros veáis, tenéis las dos opciones. El formulario es de texto largo, o sea que os va a dejar meter un montón. vale, ya he contestado dónde enviamos este enlace, al mail donde habéis recibido esta formación, ¿vale? Estad atentos a ese email, también al spam, por si acaso os llegará a los spam. Y también nos preguntan desde el Ayuntamiento de Segovia si hace falta pedirles a los menores el DNI. Si son menores que no tienen DNI, pasa igual que como la seguridad social. Se asocia el DNI del padre, madre o tutor a la hora de cubrirle el seguro. Entonces tiene que ir acompañado del padre, madre o tutor, si no, no estará cubierto por el seguro. Vale. Nos dicen que es su primera vez haciendo la recogida en Acciones Unidas de Rafael y dice que si es solo para ríos esta recogida lo pueden hacer en algún lugar diferente. Nosotros estipulamos a lo largo del año 4 recogidas. Una sería en los entornos de aguas de interior, embalses, pantanos, lagos, ríos, luego barrancos, torrentes. Luego también otra en playas o en zonas costeras, otra en las zonas terrestres, montes, bosques, descampados, y otra genérica que es la del 1 de junio en todos los espacios naturales. En este caso, la idea es hacerlo en el entorno de aguas de interior, de ríos y demás, pero si tú has hecho el punto y no tienes un río cercano, lo puedes hacer perfectamente. Te animamos a que lo hagas en cualquier espacio natural. Pero indícalo en Sí, tipo indícalo, sí. de... Una vez que te metes a la aplicación te va a pedir tipo de entorno natural. Daos cuenta que esta iniciativa principalmente lo que busca es la obtención de datos. Entonces los residuos, como habéis visto, pues aparecen más toallitas o más bastoncitos en ríos. Si haces una caracterización en un espacio natural y metes que es un río, vas a distorsionar los datos. Entonces, Exacto. aunque lo hagas Se en otro indica. espacio, indícalo en el tipo de espacio que lo estás haciendo. Vale, pues no hay ninguna pregunta más. Si no hay nadie que Perdona, que levante el... pone Rafael, si lo haces en una playa es lo que hemos dicho, pero no te vale esa aplicación. Tienes que bajarte otra que se llama Marnova. Es muy parecida, pero es otra aplicación, ¿vale? Tenlo en cuenta.
Dice, hay más preguntas. Alberto Díez, de Guadarrama, Río de Arena. ¿Con qué antelación se deben meter los datos de los participantes para el tema del seguro? Hazlo ya, o sea, en cuanto te llegue el formulario, que ya te ha llegado, o si no, a continuación, cuando te llegue después de esta formación, lo puedes introducir los que ya tengas. Si no, lo puedes meter hasta el mismo día, como he indicado antes. Vale, Eva del Ayuntamiento de Weimar me dice, yo pregunté sobre los seguros, pero no hemos visto esa pregunta. Perdona, Eva, si quieres volver a ponerla. Y dice Avatar que hay una rambla que está muy frecuentada, que no lleva agua, pero hay bastante suciedad. Y, por ejemplo, es una muy buena zona la rambla como canal, igual que un torrente o un barranco, pueden ser canales de introducción de los residuos al mar y, por tanto, también estaría contemplado dentro de estas recogidas. Dice Eva del Ayuntamiento de Weimar, era si la gestión de estos residuos la hacéis ustedes y cómo sería, porque esto no me queda muy claro. No, la gestión se hace en el ámbito municipal, es decir, una vez se hace la recogida, las bolsas que se hayan llenado se llevan al contenedor de los colores correspondientes más cercanos a la zona. Bien, si el espacio donde se haya hecho la recogida tiene el contenedor, o bien en un pueblo, en una zona cercana. En el caso, también se indica en el formulario de que si no hay contenedor amarillo próximo a la zona, porque normalmente los espacios naturales no tienen los contenedores, cosa que obviamente es importante que sea así, sí que indicamos en el formulario cuando habéis hecho el registro que si no había contenedor amarillo, que nos lo indicarais, pues nuestras compañeras de Ecoembes os llamarán para poder gestionar la posibilidad de instalar alguno concreto en ese día o en esa zona. Preguntaba sobre la gestión de los seguros, no de los residuos, pero vamos, que Perdón. igualmente que sí, que lo gestionamos nosotros a través de una empresa aseguradora, que simplemente con introducir los mails en el listado ya quedan automáticamente registrados. Y en caso de que pasase alguna cosa, pues tenéis el teléfono que os llegará en el mail para contactar el mismo día del accidente, que esperemos que no pase. Luego dice Carolina García que una vez te registras no queda ningún registro, valga la redundancia de ese registro. ¿Dónde ves tus datos de registro? Nombre de la organización que has puesto y demás. Sí, sí que aparece. Ya, comparto pantalla, que yo creo que va a ser más ágil. Y yo creo que con esta terminamos, que si no vamos a alargarnos mucho. Mira, compartimos la página del proyecto Libera, que es esta que veis aquí, en recogidas. Si hacéis login, voy a hacerme login con el mío personal, porque con el de administrador vais a ver el panel de administrador. Aquí tenéis recogidas activas, mis recogidas. Aquí aparecen mis recogidas, la recogida que habéis hecho. Yo no, esta, como ya es pasada, es una prueba que hice, no puedo entrar. Pero si es una vuestra ahora, podéis poneros a editar. Dais aquí hay un botón igual que este, que es editar, y aquí vais a poder ver pues todos los datos que habéis hecho, ya digo, modificarlos y cancelarlos. Lo tenéis aquí en este panel, mis recogidas. O sea, sí que queda registro. La aplicación es la misma, no, para los entornos naturales de interior es el ITER, la que os ha enseñado Miguel, y para las costas es Marnova, pero tiene absolutamente el mismo funcionamiento. Se llama así como estoy escribiendo en el chat ahora mismo. Si te refieres, Rafael, a lo que acabo de enseñar, no es la aplicación, es la página web de nuestro proyecto, proyectolibera.org, por el mismo que habéis hecho la petición del punto, donde habéis creado el punto. Ahí tenéis vuestro espacio. Otra cosa diferente es la caracterización que hagáis, que es lo que dice Sara, o bien va por Marnova o va por el ITER. Vale, a día de hoy o a estas horas, ya las 3:24, no hay ninguna pregunta más, tampoco hay ninguna mano levantada, así que entendemos que han quedado resueltas todas las preguntas y cuestiones. Mucha suerte, mucho ánimo y muchísimas gracias sobre todo por arrancaros a organizar estas acciones que son sin lugar a dudas muy necesarias para erradicar la basuraleza y acabar con el abandono de residuos en los espacios naturales. Así que esperemos que con todos vuestros granitos de arena, vuestros puntos de recogida, seamos cada vez más fuertes, más conscientes y más sensatos, ¿no? A la hora de poner cada residuo en su sitio, en su contenedor,
y poder darle o dotarle de una segunda vida. No sin antes decir también que cuantos menos residuos generemos, pues mucho mejor, desde luego. Así que nada, muchas gracias y mucha suerte. Abrazo, chao, que vaya bien las recogidas. Chao, chao, chao.